Acá está. Eso. Ahí es. Entonces, vamos a entrar de lleno al capítulo 5 y al capítulo 6. La verdad que yo en algún aspecto había promovido estudiar del 5 al 8, pero ¿qué pasa? Que el texto y la historia que hay de entre medio, eso correspondía a una clase del capítulo 5 al capítulo 8. Tiene una historia tremenda, hermanos, muy grande, donde nos habla de la preparación y la construcción del templo de Salomón. Entonces yo quería obviar algunas cosas que de verdad eran de bastante importancia para el estudio, y por eso que tratamos de separar y agregar una clase más que después va a ser el capítulo 7 y el capítulo 8, con el cual vamos a estar concluyendo. La historia del rey Salomón se basa más o menos desde el capítulo 1 al capítulo 11, si no mal recuerdo, y luego ya del 11 en adelante comienza a dilucidarse la historia a través de los reyes de Israel. Vamos a ver acá, sí, sí creo que esta me puede ayudar. Compartir, por favor, si por ahí me puedan mencionar si es que logran ver la pantalla, si me ayudan con eso, se los agradezco. Perdón. Sí se ve, Ya, se ve el power, ¿cierto? Lo ven de manera completa, ¿cierto? sí Está. se ve. Ya, ya ven, como aquí yo les decía, la construcción del templo yo lo tenía en la clase 3 desde Primera de Reyes del capítulo 5 al capítulo 8 en este caso. ¿Ya? Y parte el Power, que yo se los voy a compartir más tarde, haciendo una pregunta muy concreta. Y me gustaría que, por favor, ustedes pudieran comentar al respecto sobre esta pregunta. ¿Puede un edificio contener a Dios? ¿Alguien que quiera acotar al respecto? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, porque contener es sujetar, y Dios nos sujeta a nosotros, po. ¿O estoy ¿Ya? equivocada? Ya no, muy bien. Por supuesto que ¿Puede todas las Dios? opiniones tienen que ser válidas, así que no Claro, se o sea, preocupen en equivocar. Vamos todos ya. comentando. Yo creo que podemos tener a Dios dentro del templo, que el templo somos nosotros, pero acá habla de la construcción del templo, Vamos, del claro, lugar físico. vamos justamente ahora al contexto que nos enseña en este caso la palabra, que es el contexto físico del templo. ¿Puede Dios ser contenido en este templo físico? Mi hermana Jimena aparece por ahí, está. Bueno, Dios les bendiga a todos. Yo pienso que en esos tiempos el objetivo era que habitara Dios en el templo. Y después, a Correcto. raíz de cierto, toda la idolatría, y todo ahí ya cuando fue cuando Dios dijo ya no quería más templo material para habitar ahí. Eso, Pero hermano de hombre. era porque Dios habitaba en el lugar santísimo, ¿cierto? Y no se podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Existía la posibilidad de que estuviera ahí su presencia para, digamos, no porque hubiera ahí, sino que para tener relación con el hombre a través del sacerdocio. Correcto. Eso es lo que yo entiendo, a lo mejor me falta. Correcto. No, está muy bien. Pero en el contexto físico, la palabra del Señor, recuerden que nos declara en Génesis, si no mal recuerdo, sí, en Génesis, que el lugar o el templo del Dios es toda la creación. Entonces, no se limitaba a estar dentro de una casa. Luego, más adelante, vamos a ver precisamente lo que la hermana Jimena y la hermana Magdalena nos comentaban al respecto, que Dios no puede habitar en un lugar físico. Claro, es inmensurable, es incontable la grandeza del Señor. Y el libro de Reyes y el libro de Crónicas, que nos ayuda bastante, hermanos, en esto hago un hincapié. Reyes está muy ligado con el libro de Crónicas, nos dice exactamente lo mismo. Dios no puede ser contenido en un lugar tan pequeño. La creación es el templo en un comienzo del Señor. Entonces lo vamos a ir dilucidando a lo largo del conversatorio que podamos ir teniendo. Entonces, ¿puede un edificio contener a Dios? Claro, como mencionaba la hermana Jimena, en el contexto en el que se daba esto, el templo había sido fabricado para el Señor, ya que recordemos
que antes de la construcción del templo, esta es una profecía que se arrastra de los tiempos de Moisés, que iba a haber un lugar específico donde se iba a realizar la construcción del templo y donde se iba a adorar al Señor. Recuerden que anterior a esto, eh, el, el- el templo físico que tenían era precisamente se me olvida el nombre. La carpa, en este caso el tabernáculo, donde adoraban al Señor. ¿Ya? Entonces, acá se está haciendo algo físico, donde se pudieran congregar, un lugar donde se pudieran reunir para adorar al Señor. Por supuesto, en el contexto que nosotros entendemos, podemos entender que Dios habita y está en todo lugar, y luego más adelante vamos a tener una noción al respecto de lo que les estoy mencionando. Lo que hoy vamos a descubrir, eh, ¿qué significa que Dios habite entre el pueblo? Vamos a ver dos contextos de esta clase de hoy, que vamos a ver la preparación y construcción, cómo Salomón organizó el proyecto más ambicioso que hubo en el pueblo de Israel. Y también vamos a ver la dedicación del templo, el día que la gloria de Dios llenó el lugar. Después vamos a estar viendo los dos contextos más adelante. Bien, para ir adentrándonos un poco más ya en la clase de hoy, la preparación del templo y la preparación y la construcción del templo, lo que vamos a ver en estos capítulos 5 y 6 de Primera de Reyes, lo que nos enseña y nos narra es uno de los, precisamente, como decía, acontecimientos más importantes dentro de la historia de Israel, la preparación y la construcción del templo de Jerusalén. Este edificio, como bien mencionábamos anteriormente, la pregunta anterior, eh, sería el principal lugar de adoración a Dios que tendría el pueblo de Israel. ¿Y qué haría? Representaría la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Entonces, bajo las informaciones y lo que ustedes podían acotar, estábamos súper bien. Hasta ese momento, como yo les decía anteriormente, los israelitas habían adorado a Dios en el tabernáculo solamente, ¿cierto? Que era una estructura más bien portátil que podían llevar y traer en los distintos lugares donde pudieran estar, que los acompañó precisamente durante el tiempo de Moisés y en los años posteriores de Moisés también. Ahora lo que podemos ver durante el reinado de Salomón es que Dios permitió, porque Dios lo permitió, que se construyera una casa permanente para su nombre. Lo que vamos a aprender a través de los capítulos 5 y 6 nos van a enseñar la importancia, punto uno, sobre la obediencia a Dios. También vamos a ver un punto súper importante a que en la actualidad también nos ayuda bastante como iglesia, que es el trabajo en equipo. Vamos a ver un poco sobre la planificación, cómo se hicieron las cosas y por supuesto algo súper importante que tenemos que tener en consideración hasta el día de hoy, hermanos, es que vamos a ver la excelencia en el servicio a Dios y por supuesto también la fidelidad a sus mandamientos. La edificación del templo. Vamos a pasar acá a la segunda diapositiva. Vamos a ver solo 4 diapositivas. Este es un programa completo de 10, pero vamos a dejar solo 2 y se las voy a compartir y después podemos adelantar trabajo para la próxima clase. La edificación del templo fue, por supuesto, una obra maestra por donde se le mire. Yo por eso les solicitaba que pudieran ir leyendo los capítulos antes para poder ir comprendiendo en gran aspecto lo que estamos conversando en esta tarde. La edificación del templo fue la obra maestra en el extenso programa que Salomón planificó para el pueblo y el logro, por así decirlo, más importante del reinado que él tuvo sobre el pueblo de Israel. Se dedica aproximadamente la mitad del espacio que ocupa la historia de Salomón, por eso en un comienzo les decía que la vida de Salomón parte desde el capítulo 1 en adelante, cuando es llamado, cuando su padre lo nombra como rey,
hasta más o menos el capítulo 11, que es donde se hace una división y parten con los reyes de Israel, que en el capítulo 11 en adelante vamos a ver después el fin del reinado de Salomón tras su muerte y quienes continúan después. Ahí cierro un paréntesis. Como les decía, ocupa gran parte de la historia de Salomón que nos relata el texto de Primera de Reyes, a la construcción y a la consagración del edificio que estaba levantando este templo al Señor. Al igual que David, Salomón comprendió lo importante que era tener un solo centro de adoración al Señor. Recuerden que esta es una visión que se arrastra desde la época de David y que es traspasado a su hijo Salomón luego de que fuera nombrado rey de Israel. Y luego vamos a ver eh, el por qué es este traspaso que se realiza y por qué hay una visión de antemano con algunos personajes que van apareciendo dentro del mismo relato bíblico. Pero mucho antes, Moisés había profetizado que Dios había escogido un lugar en la tierra para poner su nombre. Y esto lo podemos ver, si quieren y están apuntando, se puede ver ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, del versículo 2 al 7. Apúntelo si lo tiene por ahí, desde Deuteronomio, perdón, del 12, del capítulo 12, perdón, versículo 2 al 7. Como les decía, Moisés había profetizado que Dios había escogido un lugar en la tierra para poner su nombre. Lo que nos quiere decir es que era para revelarse, ¿ya? Si se limitaban los sacrificios en el templo de Jerusalén, disminuiría la tentación de sacrificar en los numerosos lugares altos. También llamaba a la centralización del culto en Jerusalén. Mostraría y mostraban las otras naciones que Israel, por supuesto, adoraba solo a un Dios y es el bien llamado el Dios de Israel. En el capítulo 5, para irnos aproximando más, vamos a ver una alianza súper importante que se dio acá. Por ejemplo, cuando nos habla de los recursos, Salomón negoció con Hiram, rey de Tiro, el envío de madera de cedro y ciprés del Líbano, la más preciada de aquella época, para construir la casa de Dios. Entonces tenía algunas alianzas políticas, por supuesto, alianzas de conveniencia, ya que aquí había un intercambio de productos, por así decirlo, para poder construir el templo del Señor. Entonces, lo que vamos a ver va a ser la alianza entre Salomón e Hiram. El capítulo 5 nos comienza relatando que Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a Salomón, porque Hiram había sido amigo de David su padre, y más adelante yo les voy a entregar el texto donde se encuentra aquello. Entonces Salomón le explicó a Hiram que David había deseado, por supuesto, esto está todo bajo la lectura del capítulo 5, ¿ya? Así que para que vayamos recordando eso, Salomón le explicó a Hiram que David había deseado construir un templo para Dios, un templo físico, pero que en algún aspecto las guerras que tuvo que enfrentar se lo impidieron y Salomón nunca pudo llegar a realizar esta obra magna de poder construir el templo a Dios. Y ahora que Dios, bajo el reinado de Salomón, había dado paz al reino, Salomón podía cumplir el propósito que Dios había puesto en el corazón de su padre. Y por supuesto creemos que también en el corazón de Salomón. Y para esto, Salomón pidió ayuda a Hiram para obtener madera de cedro, como nos enseña aquí el texto. ¿Para qué más? Para obtener ciprés del Líbano y materiales famosos por su calidad y su resistencia. Esto queriéndolo hacer para poder entregar lo mejor a la construcción del templo. Por supuesto, esto también nos deja una enseñanza a que nosotros podamos trabajar con excelencia y entregar lo mejor de nosotros para el Señor, lo mejor que tengamos. Sabemos que Él es el dueño, siempre decimos, de la plata, del oro, de todo lo que existe.
Dios no necesita más allá de eso, pero también necesita que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿ya? A veces puede el Señor probar nuestro corazón al respecto, pero nos prueba porque quiere que entreguemos una mayor excelencia al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Salomón? Consiguiendo los mejores materiales que pudieran haber. ¿Para qué? Para entregar una excelencia al templo del Señor. ¿Qué pasó con Hiram? Hiram se alegró al escuchar la petición que Salomón le hizo y reconoció que Dios había dado sabiduría a Salomón. Recuerden que él era el rey de Tiro. Entonces, la sabiduría de Salomón ya había sido expandida a través de los otros reinos. ¿Y qué pasó? Ambos hicieron un acuerdo. Hiram, ¿qué iba a hacer? Como decía acá el texto, Hiram iba a proporcionar la madera y Salomón iba a hacer un intercambio, un cambalache, decimos nosotros, una permuta. ¿Ah? Se daba mucho en los tiempos antiguos por la falta, por supuesto, del dinero físico. Y antiguamente creo que no estoy tan perdido que las compras eran de esta manera. Yo te doy esto y lo intercambiamos por esto otro. Habían compras de permutas, por así decirlo, o habían intercambio de productos para que la agricultura y la gente que tenía menos alcance o poder adquisitivo pudiera tener alimentación y también, en este caso, algunas, me imagino, materiales para construir o fabricar algunas herramientas, etcétera. Entonces se daba mucho esta situación de poder generar algunos cambios de producto, en este caso, para poder realizar las labores correspondientes. Entonces, Irán proporciona la madera y Salomón le entrega alimentos para sostener, en este caso, la casa real de Tiro, que era la casa de Irán. Pero si vamos a un contexto un poco más atrás, el pacto comercial que realiza Salomón e Irán inicia con David, padre de Salomón. El pacto y la alianza entre Irán y David se establecieron poco después que David conquistara Jerusalén y y se consolidara como rey de todo Israel. Y ahí comenzaron a marcarse el inicio de de las relaciones diplomáticas y el intercambio de comerciales para construir el Palacio Real, en este caso del rey David, que no está muy lejano a lo que está pasando en el texto que estamos leyendo hoy, pero con su hijo Salomón. Si usted está apuntando por ahí, puede leer y marcar Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12. Nos cuenta un poco la historia que les estoy comentando al respecto. Segunda de Samuel 5, 12, 11. Yo se lo voy a leer del 11, 12, 11, 12, perdón. Sí. Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Eso es lo que nos habla en Segunda de Samuel y el inicio de estas relaciones diplomáticas y de intercambios de materiales para poder generar las construcciones del Palacio Real. El acuerdo entre ambos reyes, ahora volviendo, valga la redundancia, al libro de Reyes, queda registrado aquí en el libro de Primera de Reyes en su capítulo 5 y también en Segunda de Crónicas en su capítulo 2, que también ahí nos enseña el pacto que hizo Salomón con Irán y es bajo el mismo concepto de lo que estamos hablando. Y hay una parte súper importante que Salomón le dice a Irán, que está en el versículo, le digo al tiro, 4 en adelante puede ser. Dice aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los pases de los panes, perdón, de la proposición y para el holocausto, a mañana y tarde, en los días de reposo.
nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar, diciéndole Salomón a Hiram, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y luego dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Y luego después le declara y le dice, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Salomón mismo se preguntaba, ¿quién soy pues yo para que edifique una casa, sino solo para quemar incienso delante de él, considerándose que era el rey de Israel? Por eso también les invito a que puedan leer Segunda de Crónicas en el capítulo 2, nos va a ayudar bastante. Esta fue una de las alianzas económicas más exitosas que se realizó en la antigüedad. ¿Por qué les hablaba yo de... También leí el texto final que leí donde decía que iba a enviar a uno de los más sabios constructores. Irán puso a disposición de Salomón los grandes bosques de cedros y ciprés. Además, también puso a disposición de Salomón obreros para talar la madera y transportarla flotando en balsas por el mar Mediterráneo. Esto es lo que corresponde al intercambio que tenían que realizar. Pero Israel también realizó un pago al respecto, y era lo que le decía anteriormente. eh, Salomón pagaba anualmente a la corte de Irán, a Tiro, con alimentos agrícolas, y la palabra del Señor nos declara y nos dice que eran unas 20.000 medidas de trigo, 20.000 medidas de aceite de oliva puro. Eso lo podemos encontrar ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 5, precisamente en el versículo 11. Dice, y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Y este daba a Salomón a Hiram cada año. Más tarde, como pago adicional por el oro recibido, Salomón le entregó a Hiram 20 ciudades en la región de Galilea. Sin embargo, la Biblia relata que Hiram no le gustaron y las llamó tierra de Kabul, que esto significa tierra estéril. Les hablaba yo también de el maestro, el artesano, que Salomón le había solicitado al rey de Tiro, Hiram. Y hubo un artesano muy capacitado al respecto y este era precisamente, llevaba el mismo nombre que Hiram, pues, pero era Hiram Aviv. Y esto lo quiero recalcar harto para evitar algunas confusiones. Las escrituras detallan que el rey Hiram envió a Jerusalén a, a un artesano del mismo nombre suyo, pero que no era precisamente él, sino que era otro hombre. Era un hombre sumamente talentoso. Él era hijo de una viuda de la tribu israelita de Neftalí y de un padre nativo de Tiro que trabajaba el bronce. Eso también lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, en el versículo eh, 14. Era hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Entonces, esto lo convertía a Hiram Aviv como el puente cultural perfecto para este proyecto que estaba en el corazón de Dios, por supuesto, en el corazón de David, padre de Salomón, y en el corazón de Salomón. La especialidad, como leía recién, para que conozcamos un poquito de algunos personajes bíblicos, que era un maestro que se dedicaba, por supuesto, al diseño,
a la fundición de bronce, del oro, la plata y el hierro, como les leía recientemente, y al tejido de telas finas. Él creó las dos famosas columnas de bronce a la entrada del templo, las que se llamaban Joaquín y Boaz, el mar de bronce, que es una enorme fuente para las purificaciones de los sacerdotes y todos los utensilios eh, que habían en el santuario, todos los utensilios y los altares que se realizaban fueron construidos en este caso por Hiram Abif. Hubo en esta gran obra de la construcción del templo una fuerza, como dice acá, de trabajo tremenda, 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 tremenda. Y por supuesto, esto conllevaba una organización de trabajo, lo cual, insisto, hermanos, no está muy lejano a lo que hoy el Señor también pide de nosotros en nuestras congregaciones. Muchas veces el Señor demanda que seamos muy buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces debemos poner mucha precaución en aquello. Y fue lo que en esta circunstancia de la palabra del Señor, Salomón realizó. Salomón organizó una tremenda fuerza laboral, tremenda, para la construcción del templo. Tenía 30.000 obreros turnados al Líbano. Eran 30.000 hombres israelitas, fueron enviados al Líbano por turnos que realizaban turnos de 10.000 hombres cada vez que iban cambiando. Si no me equivoco, eran cada un mes que iban haciendo el cambio de estos 30.000 hombres. También tuvo 80.000 canteros, que eran cortadores de piedras en la montaña. Trabajaban, eh, valga la redundancia, cortando las piedras para el templo. Tenemos también 70.000 cargadores de materiales, que eran los que estaban encargados de poder transportar los materiales que hacían todos estos obreros que estaban trabajando en el templo. Y también tenía un número no menor de 3.300 supervisores, perdón, o capataces, que eran los encargados de la obra, que era un esfuerzo nacional al servicio de Dios. Ellos dirigían las labores. Los cortadores de piedras, nos enseña el texto, nos dice que las piedras eran talladas con precisión. ¿Para qué? Para servir como fundamento del templo. Y aquí hay un texto que más adelante se los voy a nombrar, que se actualiza cuando Jesús enseña y entrega una parábola al pueblo, a sus discípulos. Y ya se han de recordar hablando un poco de la fundación del edificio. ¿Ya? Primera de Reyes dice, he determinado edificar casa al nombre del Señor, mi Dios, como Dios lo habló a David, mi padre. Y esto era lo que mantenía en mucha, eh, alegría a Irán, ¿ya? Como bien decía, las piedras eran talladas con precisión para servir como fundamento al templo del Señor. Y precisamente, como decía nuestra hermana Jimena por ahí, escribía en el chat, para no estar martillando. Luego vamos a hablar de eso, del silencio que hubo con el trabajo que se realizó en las piedras. Al final, el capítulo 5 nos va a terminar destacando la cooperación, por supuesto, que hubo entre Israel y Tiro para preparar todo lo necesario para la obra. El capítulo 5, hermanos, como comentario, nos muestra que las grandes obras, ya eh, hablando de construcción y por supuesto, perdón, ¿por qué no llevarlo a la vida personal? Nos requieren preparación. No es llegar y, y hacer. Muchas veces pensamos solo en el resultado final que esto conlleva, pero Dios también valora el proceso. Dios también va mirando cómo vamos en el proceso para llegar al resultado final. Antes de colocar una sola piedra en el templo, por supuesto, hubo planificación, hubieron acuerdos como los que les estoy mencionando, hubo organización y por supuesto también hubo mucho trabajo. Salomón entendió que la sabiduría que Dios le había concedido
no consistía únicamente en tomar buenas decisiones, también, por supuesto, consistía en saber trabajar con otras personas. Y aquí podemos ver la cantidad de personas que habían inmiscuidas en este trabajo. Otro aspecto importante también que nos enseña es la paz de Dios que había en ese momento en el reino de Israel. Recuerden que venían en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de una tranquilidad tremenda por la determinación y la sabiduría que Dios le había entregado a Salomón. Entonces había una paz que permitía poder llevar a cabo todos estos trabajos que le estoy mencionando. David, por supuesto, fue un gran guerrero, pero Salomón recibió el reino de Israel en una etapa de tranquilidad que permitió desarrollar los proyectos para el bienestar, en este caso espiritual, perdón, del pueblo. Y esto también debemos considerar que nos enseña que Dios tiene diferentes tareas para diferentes personas. No siempre el que comienza es el que termina en este caso. David, por supuesto, preparó el camino, pero Salomón construyó el templo. Ambos, por supuesto, son muy importantes dentro del plan divino. Es como cuando nosotros agradecemos por aquellos que se esforzaron en preparar y tener el lugar en el cual nosotros hoy podemos cobijarnos en una casa de oración, por así decirlo, llevándolo al plano material. Es por eso que siempre agradecemos por aquellos que iniciaron la buena obra de poder construir, se esforzaron, adquirieron, demandaron tiempo, sacrificaron sueldos, como siempre decimos, para que nosotros hoy podamos gozar de lo que tenemos y podemos disfrutar en nuestro templo. Hablando de la iglesia física como construcción en sí. También podemos ver que Dios puede usar a personas diferentes y de distintos lugares. Muchas veces no comprendemos por qué Dios hace esto con una persona de tan lejos y nos viene a bendecir a nosotros. Y es lo que pasa con, eh, con Hiram de Tiro, que siendo de otra nación, bendice al pueblo de Israel. Y eso Dios lo hace para poder cumplir los propósitos que tiene. Hiram no era israelita, él no era israelita, pero sí colaboró en una obra que fue dedicada al Señor. Por eso podemos ver que Dios mueve todo en gran manera, que todo en algún aspecto, como decimos, nos ayuda bien. Y cuando Dios tiene fijado los ojos en un hombre o en una mujer, a veces de los lugares más recónditos de donde menos pensamos que pueda llegar su ayuda, eh, llega la ayuda de parte del Señor. Entonces, como decía, él no era israelita, correspondía que era el rey de Tiro, pero en algún aspecto también colaboró y ayudó a la obra que se dedicó al Señor. Dentro de lo que podemos ver del capítulo 5 hay momentos que son en algún aspecto muy llamativos. Por ejemplo, los preparativos que se realizaron para la construcción, como les decía ahora, que los podemos dividir desde el capítulo 5 y si lo está apuntando por ahí sería genial para que después lo pueda revisar con más calma o dentro del video que quede grabado desde el capítulo 5, del verso 1 al 12. Las circunstancias, como decía anteriormente, eran propicias para llevar a cabo el anhelo que había en el corazón del rey David. Es decir, en este caso, la construcción del templo. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, reinaba la paz en Medio Oriente, reinaba la paz en Israel, pues las grandes potencias estaban debilitadas y los enemigos de los hebreos habían sido sometidos. Israel gozaba de su periodo de mayor prosperidad y había entablado buenas relaciones comerciales con sus vecinos. Y lo podemos ver a través del rey de Tiro, Irán, lo cual hemos leído recién. El sitio del templo ya estaba conseguido, pues David, en este caso, anteriormente en la historia bíblica, había comprado la era de Aurana, se llamaba. Además, había acumulado muchos materiales para este trabajo que eran costosos para la construcción y su hijo, en este caso Salomón, agregó más todavía a lo que él había recogido. El proyecto es enorme y requería
la coordinación de muchos equipos de obreros, pero Israel ya tenía un monarca capaz de dirigir, por así decirlo, esta hermosa empresa o este hermoso grupo de trabajadores del reino de Israel. Además, Salomón estaba eh, agradecido por la paz, la prosperidad que Dios le había concedido hasta ese momento. No consideraba tales bendiciones meramente como una oportunidad de emprender un gran proyecto para Dios. Él se daba cuenta de que había llegado el trono precisamente para, para este fin que querían realizar, que era el templo al Señor. El versículo 3 del capítulo 5 nos relata sobre el deseo cumplido que Salomón realiza y era el deseo que nacía en el corazón de David anteriormente. El versículo 3 dice, eh, declarándole Salomón a Hiram, le dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Entonces, él recalca mucho que David no pudo edificar la casa al nombre de Jehová. ¿Por qué? Por la guerra que había estado librando en todo el lapso de tiempo. David en gran manera soñó con construir eh, el templo a Dios, pero sabe que la tarea no culminó con David, sino que esta tarea se le asignó luego, y lo que podemos leer y lo que podemos ir viendo, a su hijo Salomón. Le asignó esta tarea al Señor. Cuando el Señor tiene un plan y un propósito en nuestras vidas, no culmina hasta la existencia de un hombre, sino que culmina hasta que Dios quiere que esto culmine, hasta que Dios quiere que esto se acabe. No depende en algún aspecto la obra de una persona, sino es quien de Dios quiera utilizar para esto. Muchas veces no siempre vamos a ver nuestros proyectos como persona realizado o lo que Dios tenga para nuestra vida. Pero lo que sí debemos hacer es preparar el camino. ¿Para qué? Para que otros continúen la obra que Dios haya puesto en nuestros corazones. Entre eso están nuestros hermanos, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Luego, más adelante, en el versículo 7, se exclama mucho, luego de que luego de que Salomón le cuenta toda la historia de lo que quería realizar en Israel, y nace una alegría de parte de Irán. Esto se encuentra en el versículo 7 y dice lo siguiente. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David y, y sobre este pueblo tan grande. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. ¿Por qué? Porque Irán reconoció la sabiduría que Dios había dado al rey de Israel, Salomón en este caso. Y eso es una bendición tremenda. Las personas pueden notar, y esto no lo coloco en duda, las personas pueden notar cuando Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. Y a través de eso, por supuesto, y esto es lo que debiéramos tener siempre consciente, que a través de eso Dios tiene que ser glorificado. A través de nuestras vidas, otros tienen que conocer a Dios como tal. No podemos cerrarnos en tener vanagloria propia sin entregarle en primer lugar la gloria al Señor. Entonces lo que Irán estaba reconociendo era y decía y exclamaba a gran voz, me imagino, que benditos fuera Jehová, que dio hijo a David sobre este pueblo tan grande, hablando de Salomón. Entonces, ante toda circunstancia, ante todo lo que pueda ocurrir, la gloria del Señor tiene que ser manifiesta, por supuesto. No puede relucir y salir a brillar nuestro nombre como tal sin presentar el nombre del Señor primero que va por delante de nosotros.
que Dios nos pueda ayudar. Y por supuesto hay otros que van a reconocer a Dios a través de cómo Dios nos bendiga o nos use a nosotros como tal, pero siempre para exaltar el nombre del Señor. Avanzamos, por supuesto, un poco más adelante en el versículo 15, hablando un poco de la tremenda organización que se pudo realizar a través de este proyecto, como dice, un proyecto sin precedente. Porque fue un proyecto, amados hermanos, no fue solamente construyamos y listo. No, aquí hubo un tremendo trabajo, una tremenda organización, una tremenda administración. Y por eso es que decía de un principio que esto nos debiera ayudar bastante. A lo mejor nosotros lo podemos ver como historia en estos días solamente. Pero yo siempre digo, la palabra del Señor nos guía en nuestro caminar hasta en el más mínimo detalle de nuestra vida. Cuando nosotros le creemos al Señor y dejamos todos nuestros planes al Señor, como siempre decimos, por supuesto, el Señor nos va a ayudar en todo aspecto de nuestra vida. Y alguien lo pueda llamar, y esto es un paréntesis, ¿ya? Y alguien lo pueda llamar, a lo mejor es fanatismo. No, no es fanatismo. Es que nosotros dejamos nuestros proyectos al Señor y es Dios quien tiene que guiar nuestros proyectos, por supuesto. Y por supuesto, a través de esos proyectos que podamos tener, toda la honra y toda la gloria tiene que ser para el Señor. Aquí hubo una tremenda organización del proyecto. El versículo 15 nos dice, tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores del monte. Luego dice, sí, los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300 los cuales tenían a cargo al pueblo que hacía la obra. Entonces, aquí hubo una organización tremenda, amados hermanos. La construcción de este templo involucró a miles de trabajadores. No fueron cientos, sino que fueron miles. Si saca la cuenta, ahí tiene 150 y 183.000 promedio. Pero la Biblia nos declara así cuántos son. Aquí hay un concepto, tengo que sumarlo, me faltó matemática. Pero son muchos. Los involucrados dentro del proyecto que había de construir el templo del Señor. Y con esto, ¿qué quiero decir? Eh, las grandes metas, nuestros grandes proyectos, por supuesto, requieren trabajo y es lo que nos enseña el capítulo 5 a través del rey Salomón. Requieren esfuerzo, requieren disciplina, requieren trabajo en conjunto, que Dios nos pueda ayudar. Y eso también es, eh, es parte, digo yo, del estar juntos y habitar en armonía. ¿Ya? Es bueno, es delicioso, dice la palabra del Señor. Y también es estar en todos los proyectos de la área de la iglesia, en los proyectos espirituales y también en este caso, como nos enseña este texto, en los proyectos materiales que van hacia lo espiritual. ¿Ya? Es un paso hacia lo espiritual. Que Dios nos pueda ayudar y Él nos pueda bendecir, por supuesto. Entonces, todo lo que podamos proponernos, todas las metas que tengamos en la obra del Señor, requieren y demandan la colaboración de cada uno de ustedes, de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Requieren y demandan el esfuerzo, por supuesto, de todos, porque somos una comunidad. Requiere y demanda también la disciplina, en este caso, de alguien que esté guiando la obra. Y por supuesto, el trabajo en conjunto que se pueda realizar. ¿Estamos bien hasta ahí? No sé si alguien quiere hacer alguna acotación, alguna duda, alguna consulta que haya. Los escucho, les doy un tiempo para que podamos pasar al capítulo 6. ¿Todo ok? ¿Todo bien? Un fuerte amén. Ya. Avanzamos entonces si no hay alguna duda. Es súper extensa la historia, ¿eh? De verdad que
1800, 300 hombres, eso, 1800, no 183.000, 300 hombres, como dice la hermana Jimena, 1800. Eh, ando un poco cerrado con los números hoy día. Lo bueno que tenemos una buena contadora. Eh, si no existen dudas, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir al capítulo 6. Mi hermana Yolanda, por favor. Manito arriba. ¿No? ¿O lo vas a llevar? ¿Aló? 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 ¿Me Ahí escucha? está, ahí sí, hermano Luis, hermano Luis, hermana Yolanda, hermano Luis, y todos Estamos juntos. juntos. Ya, Eso es, sí. eso es. Recién había terminado de tomar oncecita, había llegado hace Yes. poquito. Qué rico. Bendiciones, hermanos, bendiciones para todos. Amén. Bueno, más lo que yo quería acotar algo que importante no dejar pasar, que si bien es cierto todo lo que nos enseña el capítulo y como usted lo relataba, el gran trabajo, el gran proyecto tiene algo que a lo mejor pasamos de largo en la lectura, que está en el versículo 13, que justamente se está refiriendo a la cantidad de personas que estaban trabajando, cuando dice la leva, los 30.000, ¿cierto? Y todo eso. Y hay algo súper interesante que nosotros debiéramos aprender también, viniendo del lenguaje original. Leva, en el hebreo, de la palabra masás, significa trabajo forzado. Por lo tanto, ahí hay un detalle importante igual. Si bien es cierto, era un proyecto para Israel en toda su extensión y todo su crecimiento, pero hay detrás un trabajo forzado, ¿ya? Entonces vemos que ahí también la autoridad del rey, por supuesto, eh, hay ya una pequeña muestra de lo que va a venir después. Mm, Entonces, a veces en la lectura avanzamos y a veces se nos van pequeños detallitos como ese. Y bueno, siempre digo que es súper productivo para nosotros que nos gusta estudiar la escritura, incurrir a veces también en palabras, en términos que del pensamiento y el entendimiento hebreo nos aclaran un poquito más a veces las cosas. Así que eso quería aportar. Y bueno, ustedes lo pueden buscar en el diccionario, eh, el Strong, pueden buscar en el Logos o en cualquier aplicación de hebreo y se van a dar cuenta que la palabra leva significa, desde el hebreo, desde cuando se escribió la historia, significa trabajo forzado. O sea, había gente que sí, por supuesto, tenía que haber trabajado feliz, pero había gente que no estaba conforme a lo mejor con su voluntad comprometida con el trabajo. Entonces ya tenemos ahí un antecedente que a veces la autoridad también empieza a hacerse, qué sé yo, eh, a usar la voluntad de los hombres muchas veces a llevar los proyectos también que tienen en mente. Entonces, eso es un buen punto a reflexionar y pensar para nosotros. Así que eso era. Dios les bendiga. Espero que se haya entendido lo que quise decir. sí, Eh, la idea es siempre estar tratando de profundizar al máximo lo que podamos aprender y entender, porque esta parte de la historia es muy fascinante, por supuesto, es muy buena, y aunque parezca gigantescamente larga, vamos a aprender hartas cosas. Dios les perfecto. bendiga. Muchas gracias, hermano Luis, por supuesto, por la aclaratoria. Es importante que, por supuesto, cuando nazcan estas consultas, dudas, siempre se deja el espacio y, por supuesto, en este caso, al aporte que nuestro hermano Luis decía. Por supuesto, esto después va a conllevar, eh, toda causa tiene su consecuencia. Entonces, más adelante, dentro del mismo relato bíblico, lo vamos a ir viendo. De hecho, también la causa, y aquí me adelanto un poco más, de las alianzas estratégicas con otros países o comunidades aledañas, también a la larga van a traer un conflicto al pueblo de Israel, y esto es por las diversas religiones y adoraciones a otros dioses que vamos a estar viendo más adelante, como siempre dicen, un spoiler un poco a lo que venga más adelante. Entonces, todo tiene la consecuencia al respecto.
de la causa que se pueda realizar. Entonces, lo que explicaba el hermano Luis es súper es súper relevante, se lo agradecemos la explicación al respecto. ¿Alguien más que quiera acotar algo antes de seguir avanzando? Ya, avanzamos entonces. Eh, Vamos a pasar a ver con respecto a lo que concierne al capítulo 6. Salomón ya, como bien dice el título en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, que es la que ocupo yo comúnmente, habla ya sobre la edificación del templo. Salomón edifica un templo. También se puede hacer referencia en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3, del 1 en adelante al 14, si no mal recuerdo. Bien, en el capítulo 6 nos detalla y nos comenta, comienza la construcción de este templo que estaba en el corazón de Salomón y en el corazón de David, como lo veíamos anteriormente. El capítulo 6, en contexto general, nos describe detalladamente la construcción de este templo. La obra comenzó eh, en el cuarto año del reinado de Salomón y, como dice la palabra aquí en el capítulo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, eso sale en el versículo 1, eh, en el principio del reino, y en el cuarto año, perdón, en el principio del reino de Salomón sobre Israel. Se especifican dentro de este texto las medidas que iba a tener, las habitaciones, los materiales que tenía que tener y las decoraciones que iba a tener el templo que se estaba edificando. Pero en contextos generales vamos a hablar un poco del edificio principal. Eh, Tenía algunas medidas que nos declara acá el texto y estas medidas se basaban en codos antiguos, más o menos, si no me equivoco, si hay mismo hermano Luis está por ahí, eh, un codo correspondía aproximadamente a 45 centímetros, un codo antiguo. Entiendo que el codo, la medida nueva son casi 50 centímetros y había un codo egipcio también de la medida egipcia, pero si no me equivoco eran algo de 45, 44,5, 45 centímetros. Eso por ahí estaba, no estaba tan perdido en la media. Entonces, el edificio iba a tener las siguientes medidas, que eran 60 codos de largo, tenía 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Más o menos yo hice la relación y el promedio, cuando hice 60 codos de largo, se aproxima que era de 27 metros aprox a la medida actual que nosotros tenemos. Tenía 20 codos de ancho que equivalen a 9 metros y tenía 30 codos de alto que equivalen aproximadamente, detallando, a entre 13 metros y medio a 14 metros, para no ser tan puntual en eso. La palabra nos dice que las paredes fueron construidas con piedras cuidadosamente preparadas. Y aquí, dentro del contexto en sí, eh, el Señor entrega una palabra a Salomón. Mientras el templo estaba siendo construido, Dios le habló a Salomón y le hizo un recordatorio muy grande. Le recordó Dios a Salomón que la verdadera bendición no dependía solamente del edificio en construcción, sino que lo que él le recordó, que la verdadera bendición dependía de la obediencia a Dios. Dios había prometido habitar en medio de Israel
si el rey y el pueblo permanecían fieles a sus mandamientos. Ese era el recordatorio que le hacía el Señor. Y quise hacer un entre paréntesis en eso. Vuelvo a comentar y a centrarnos un poco en lo que fue la construcción de este templo. Demandó decoración interior, como nos declara el capítulo 6. El interior del templo, perdón, tenía que ser cubierto completamente con madera de cedro. Y ahí donde estas alianzas diplomáticas ayudaron bastante. Además, este se encontraba adornado con flores, con palmas, con querubines, con oro puro. Y esto hacía ver un poco el Edén dentro del templo que se estaba construyendo. Y todo este trabajo fue realizado, por supuesto, con gran belleza, con gran excelencia. También, como delante comentaba la hermana Jimena, había un lugar santísimo dentro de él, que era la parte más sagrada. Ese era el lugar santísimo. Entonces, ¿qué se puso allí? Se pusieron dos enormes querubines de madera de olivo cubiertos de oro. La próxima clase voy a buscar y conseguir una imagen al respecto. Ustedes saben que ahora lo que es el internet y todo eso nos ayuda bastante, ¿ah? Por supuesto hay que saberlo utilizar con bastante sabiduría y con cautela también, pero por ahí veía unas imágenes que eran más o menos se similizaban a la construcción del templo en sí. Como decía, allí se colocaron dos enormes querubines de madera de olivo cubiertos de oro, y ese lugar, en el lugar santísimo, representaba especialmente la presencia de Dios. Luego, en el próximo capítulo de la próxima clase, vamos a detallar un poco más al respecto. Y si hay una cosa muy importante que recalcar al respecto del lugar santísimo, recordar que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios y era el único Dios que existía para Israel. Por lo tanto, el lugar santísimo no había ninguna imagen ni representación alguna de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y no se le puede representar de manera material. Entonces, en este caso no había ninguna imagen a la que pudiesen adorar, y por ahí en el capítulo eh, 8 vamos a estar viendo un poquito más al respecto de aquí. Como finalización de la estructura del templo, la construcción del edificio llevó 7 años poderla realizar. Al finalizar, el templo estaba completamente terminado según el diseño establecido. Tenía sus cimientos, que era piedra tallada y firme. Tenía sus paredes, como bien muestra el power que tengo acá, que eran de cedro del Líbano ensamblado. El revestimiento, que era interior cubierto de oro. Y la inauguración que se realizó en el séptimo año en consagración a lo que Salomón había edificado a Dios. El verso 38 del capítulo 6 dice: cada detalle del templo era un símbolo de la santidad y la gloria de Dios. No era demasiado precioso, nada, perdón, era demasiado precioso para la casa del Señor. El capítulo 6 nos enseña, por supuesto, que Dios merece nuestro mejor esfuerzo. Alguien dice por ahí, no damos la migaja al Señor, pero siempre el Señor nos demanda más, incluso de lo que nosotros creemos que podemos dar, porque si hay alguien que tiene una medida y sabe lo que podemos entregar a Dios, es precisamente Dios. Nosotros somos en algún aspecto un poco mezquinos para entregar y servir al Señor. Y no hablo precisamente de lo material que podamos entregar, sino que en nuestra acción de glorificar al Señor. La construcción del templo fue realizada con un cuidado tremendo, con mucha calidad. Yo los invito a leer, por favor, el capítulo 6 de manera completa. Cada detalle fue pensado
y fue ejecutado con excelencia, ¿ya? Sin embargo, había un mensaje que era súper importante. Eh, el mensaje más importante aparece cuando Dios habla a Salomón en medio de la descripción de esta descripción arquitectónica, por así decirlo, de la arquitectura que tenía este templo. Dios recuerda que lo esencial no es el edificio, sino la obediencia. Esto es muy relevante y fue muy relevante en esos tiempos y por supuesto para nuestros tiempos también, porque existe el peligro muchas veces de enfocarnos en las cosas que están fuera, lo que se ve, que en nuestra propia relación con el Señor. Por eso Dios le habla a Salomón y le dice, hey, no, la bendición no está en la construcción del templo, la bendición está en que me obedezcan, que sigan mis estatutos. El templo, por supuesto, era construido y era de manera muy hermosa, pero este no iba a tener valor si el pueblo abandonaba los caminos del Señor, que era lo primordial. También lo que podemos ver a través de esto es que observamos que Dios es un Dios de orden. Las medidas, los materiales, la distribución muestran todo lo que es la planificación y el propósito que Dios tenía para este. La presencia del Señor en gran manera no depende y no dependía del oro ni las decoraciones que pudieran haber dentro del templo. Esas cosas muchas veces son y eran símbolos de honra, símbolos de respeto, pero lo fundamental que pedía el Señor, por supuesto, era la fidelidad de cada corazón, que no abandonaran sus mandamientos, que no abandonaran sus estatutos. Hay momentos que nos generan, y en lo personal me generaron mayor llamado de atención dentro de este capítulo 6. Uno de ellos, por ejemplo, fue el comienzo de esta obra magna, digo yo, de lo que Dios, de lo que se estaba construyendo para el Señor. Y esto comienza en el mismo versículo 1, donde nos enseña y dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Y eso está en Primera de Reyes 6:1. Este fue el momento histórico para Israel. Y si hay una cosa, cuando hablamos de un momento histórico para el pueblo de Israel, podemos ver que Dios cumple todos sus planes, todas las promesas, pero lo hace en el tiempo adecuado. A lo mejor podíamos haber pensado, o se podía haber pensado en ese entonces que David tenía que ser la persona en construir el templo. El anhelo, por supuesto, en el corazón de David estuvo, pero fue a través del rey Salomón que se llevó a concretar esta obra. El capítulo 6 lo podemos dividir en alguna manera del versículo 1 al versículo 10. Por supuesto, el versículo 1 habla lo que les comentaba recién, sitúa la obra que se lleva a cabo en el cuarto año en el cual ya Salomón lleva el reinado de Israel. Y nos hace mucho hincapié que fue 480 años después de la salida de Egipto, que esto marca un hito fundamental, por supuesto, para el pueblo de Israel y que trasciende las generaciones hasta el día de hoy. Luego en los versículos más adelante describe las dimensiones que tenía que tener el pueblo, lo cual ya habíamos mencionado: 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 de alto. Se caracterizó, por supuesto, por ser una obra de una arquitectura tremenda. Nosotros ahora en la actualidad podemos hablar de arquitectura. No sé si en esos años atrás se podía hablar de esta manera, pero lo que a través de los años los eruditos, los estudiosos, pueden dar clara luz que fue una obra arquitectónica tremenda. O sea, la arquitectura que tuvo y la construcción de este templo es algo que en estos tiempos nos lleva a maravillarnos de lo que Dios hizo con aquellos en ese tiempo. El detalle que se realiza, por ejemplo, del verso 2 al 10 en adelante, es que las piedras, y esto es un poco lo que comentaba la hermana Jimena antes, eran labradas, perdón, antes de llegar al sitio, lo que evitó
el ruido de herramientas durante el montaje. Esto simbolizaba que la obra de Dios se edificaba, por supuesto, en paz y también se edificaba de manera ordenada. El silencio que hubo durante la construcción, haciendo un poco eh, recuerdo e hincapié en lo que decía delante la hermana Jimena, decía cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Eso está en el versículo 7. Las piedras en este caso llegaban listas para ser colocadas. Por eso que no se escuchaban en ese entonces martillos ni herramientas de hierro durante la construcción del fundamento que se iba a realizar. Y esto nos demuestra una clara muestra en estos tiempos, ¿ah? Nos lleva a tener una aplicación al respecto. La preparación previa es fundamental para lograr buenos resultados. A veces no es necesario generar mucho ruido para que las cosas funcionen. Y fue lo que pasó en este caso con el trabajo que realizaron y que simbolizaba que la obra del Señor se llevaba en paz, como decía anteriormente, y en orden, porque ya no habían ruidos de herramientas, porque esto venía todo trabajado. Y a eso se le llamó el silencio durante la construcción. También otro punto, y que lo trataba anteriormente, era el mensaje que Dios le entregó a Salomón. Y esto aparece en los versículos 12 y versículo 13. Y el Señor le dice a Salomón, claramente le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, luego que le dice el Señor, yo habitaré en medio de los hijos de Israel. Yo creo que esta es una de las enseñanzas más céntricas de este capítulo 6. La obediencia, por supuesto, vale más que el trabajo o las apariencias, por así decirlo, religiosas. Entonces, antes de todo el trabajo, antes de toda la construcción, lo vistoso que podía hacer, el Señor que demandaba que anduvieran en sus estatutos, que hicieran los decretos que el Señor había demandado. Y que hacían si cumplían con esos estatutos y con esos decretos, el Señor les prometía y decía, yo habitaré en medio de ustedes. Luego, en los, perdón, como decía, Dios le recuerda a Salomón algo muy importante que la estructura física, lo que les decía recién, no garantiza que la presencia del Señor está ahí. La promesa de que Dios habitará y habitó y seguirá habitando en medio del pueblo dependían de la fidelidad y dependían también de la obediencia de los estatutos del Señor. Serle fiel al Señor. Por eso debemos de aplicarlo muy ciertamente a nuestras vidas. Nuestra apariencia puede mostrar algunas cosas, pero la realidad es la relación interna con el Señor que debemos de tener. Y luego en el versículo 14 nos muestra la estructura principal del templo ya eh, terminada. Dice así, pues Salomón labró la casa y la terminó. Eso está en el verso 14. También marca una característica importante que fue el uso del oro en el templo. El verso 21 nos habla y nos dice, cubrió de oro puro la casa por dentro. Lo que hacía el oro no era mostrar ostenticidad, sino que el oro simbolizaba el honor y la gloria, en este caso dedicados al Señor. Por supuesto, a nosotros nos cabe que debemos ofrecer a Dios lo mejor de nuestras capacidades, de nuestro tiempo, de nuestros talentos que Dios mismo nos ha prestado, los debemos de ofrecer al Señor como oro puro, de manera real. Del verso 15 al 22 relata el interior y el lugar santísimo que había en el templo que se había construido. Del versículo 15 al 18 dice que el interior fue cubierto de madera de cedro y el piso de ciprés, sin que se vieran las piedras. El cedro representa la fortaleza y representaba la purificación. Del 19 al 22
hablaba, el lugar santísimo fue acondicionado ¿para qué? Que es lo que vamos a ver más adelante, para recibir el arca del pacto. Toda esta área tenía sus medidas muy especificadas que medían 20 por 20 por 20 codos. Y fue cubierta precisamente de oro puro. Y el oro representaba en este caso la pureza y la majestad divina del Señor de lo que iba a habitar ahí. Luego del 23 al 28 nos habla eh, sobre algunos detalles, los últimos detalles y los querubines que les mencionaba anteriormente. Del 23 al 28 habla que Salomón mandó hacer dos querubines gigantes de madera de olivo, de 10 codos de altura, también recubiertos de oro. Sus alas abarcaban todo el santuario, simbolizando que la protección y también simbolizando la gloria de Dios en el templo. Y luego del versículo 29 al 35 se describen las puertas talladas con figuras de querubines, palmeras y flores recubiertas de oro. Luego del 36 al 38 habla que la obra total tomó 7 años, finalizando en el mes de Bul, que en este caso era el octavo mes. Entonces podemos ver cada uno de los detalles que se realizó dentro del templo que se le construyó al Señor para que su presencia habitara en aquel lugar. Y quisiera llevarlos a nuestra actualidad y hacer algunas aplicaciones para nuestros tiempos. Y ya vamos a estar finalizando. De verdad que les pido mil disculpas que se haya extendido, pero esto es un tema súper, súper largo. Tratamos de resumir en algún aspecto. Eh, la realidad es que ante estos acontecimientos que hayan ocurrido casi 3000 años atrás, las enseñanzas que nos deja estos capítulos, el 5 y el 6, aún siguen siendo útiles para nuestros días. Por supuesto, como primer aspecto, les voy a dar algunos puntos cruciales que en lo personal me ayudan bastante. Nos enseña la importancia de prepararnos para el Señor y para realizar los trabajos que tienen. Y esto lo pudimos ver a través del verso 5, perdón, del capítulo 5, a través de estrategias, a través de buena administración, a través de de buen ordenamiento, de seguir las ordenanzas del Señor. Salomón no comenzó la construcción de inmediato, sino que primero él planificó, primero él organizó materiales, vio los trabajos que había que realizar, vio los recursos que tenía para así hacerlos. Y no sé si alguien le puede traer a memoria algún texto bíblico que Jesús enseñó cuando estuvo cuando estuvo acá en la tierra. Yo tenía apartado uno, no sé si les trae a memoria este texto. Se encuentra en San Lucas, en su capítulo 14, del versículo 28 al 30. Se los voy a leer yo mismo y dice así, eh, hablando el Señor sobre lo que costaba seguir a Cristo en ese entonces, pero que es muy aplicativo lo que yo les estoy diciendo. Que se organizaron cosas, hubo materiales, trabajadores, hubo recursos. Entonces el Señor decía, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces me trae mucho a colación eh, a la hora de considerar que Salomón organizó, tuvo que administrar de buena manera. Y el Señor lo declaró en San Lucas 14, del 28, del versículo 28 al 30. Por supuesto, aquellos que estudian y aquí hay hermanos que siguen estudiando, eh, también se necesita una preparación. No es llegar y actuar antes de un examen, una presentación o un proyecto escolar o algún proyecto de trabajo. Es necesario estudiar, es necesario planificarnos.
Y por ende, también de más no está decir que es por aquello que se les solicita que ustedes también puedan venir un poco estudiados o con la lectura para que podamos ir comprendiendo lo que vayamos viendo. La improvisación, muy rara vez, y yo soy un poco enemigo porque a veces puede traer consecuencias, pero las improvisaciones muy rara vez en estos aspectos, hablo, produce buenos resultados. Nos presenta también el texto el trabajo en equipo. Miles de personas participaron en la construcción, por supuesto, y esto nos enseña que nadie puede hacerlo solo. Salomón no podía haberlo realizado solo si no hubiese tenido un reino a su disposición. Y hoy en gran manera nos ocurre lo mismo. La familia, la escuela, la iglesia, etcétera. Aprender a colaborar es una habilidad fundamental que tenemos que tener en nuestra vida. Esto lo comento a fin de aplicación muy personal a nosotros. También nos invita el texto a dar lo mejor a Dios. El templo fue construido con materiales de gran calidad. Actualmente, y somos muy honestos, Dios no pide construir templos de oro ni de esta magnitud, pero sí ofrecerle en gran manera nuestro mejor esfuerzo. Y esto muchas veces nos significa, como hijos de Dios, ser responsables a los llamados y estatutos del Señor, cumplir nuestros compromisos, estudiar con dedicación, ayudar a otros, vivir con integridad, etcétera. Ahí tiene que usted valorar cuánto considera usted que es dar lo mejor a Dios. También nos enseña que la obediencia es más importante que las apariencias y el mensaje de Dios fue claro a Salomón y sigue siendo claro hasta nuestra actualidad. No nos basta solamente con poder asistir a la iglesia, por supuesto, decir que creemos en Dios. Lo importante es vivir de acuerdo con sus enseñanzas, tener una fe auténtica que demuestre en nuestras acciones diarias que amamos al Señor. Y otra cosa también que pude yo rescatar al respecto de este estudio, que cada persona tiene una misión diferente. No todos somos iguales y no todos tenemos la misma función o labor dentro de nuestras congregaciones o dentro del mundo cristiano. Y esto lo digo en base a que David preparó el camino. Salomón construyó el templo. Podemos ver distintos personajes en la historia. Irán proporcionó los materiales. Los obreros realizaron el trabajo. Cada uno tuvo una función distinta dentro de la construcción del templo. De igual manera, yo creo que Dios nos da diferentes talentos a nosotros y responsabilidades como persona también. No todos vamos a poder hacer lo mismo, pero sí, ojo y muy importante, y esto que quede muy grabado en nuestros corazones, sí todos podemos contribuir al propósito del Señor, al propósito de Dios. Otra cosa que logramos aprender a través del estudio de estos capítulos es que Dios es un Dios de orden. La construcción del templo muestra organización y también muestra planificación. Y este principio lo podemos aplicar en algún aspecto en nuestras vidas personales, como organizar mejor nuestro tiempo, mantener hábitos de estudio de la palabra del Señor, cumplir, administrar nuestras responsabilidades. El orden nos ayuda, por supuesto, a alcanzar metas y nos evita muchos problemas. Y séptimo, para estar finalizando, y no menos importante, es que nosotros en nuestra actualidad y la palabra del Señor ha sido clara, somos templo del Dios vivo. El Nuevo Testamento nos enseña que nosotros todos como creyentes somos templos del Espíritu Santo. Y eso lo leemos siempre en Corintios 3:16, donde dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? También nos habla en Hechos 17:24, donde habla que Dios no habita en templos, ahora en nuestra actualidad, hechos por manos de hombre, que era lo que hablábamos en un principio. Por eso debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar nuestras palabras, debemos cuidar nuestras decisiones, e incluso más la palabra del Señor nos enseña, y que a veces nos descuidamos bastante, nos enseña a cuidar de nuestro cuerpo, porque Él es el templo del Dios vivo. Así como Salomón construyó un templo hermoso para Dios, nosotros debemos procurar una vida que honre al Señor.
Y no olvidar, y esto es muy importante, y con esto voy a finalizar, no olvidar que llegamos más tarde a la historia de Jesús. Jesús mismo dijo que a través de él el reinado y la presencia del Señor entrarían de una nueva manera al hombre. Y él se presenta como el nuevo sacerdote para recordar, pero hay que recordar, perdón, que Jesús no trabajaba en el templo como sacerdote como tal. Él dijo que la presencia de Dios, su descanso, su reinado, estaban llenando el mundo a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Lo que él estaba diciendo era que el verdadero templo, que él era el verdadero templo, perdón, y este se expandiría hasta incluir a toda la creación. Recuerde usted que luego de la resurrección él dijo que la presencia moraría en todos sus seguidores, moraría en cada uno de nosotros, hablando del Espíritu Santo. De manera que todos somos parte de este templo, todos somos pequeños templos, donde Dios descansa y reina. Esta es la visión bíblica que debemos de tener nosotros como iglesia. Y Pedro dijo, y con esto finalizo, hermanos, en Primera de Pedro, en su capítulo 2, en su capítulo 2, en el versículo 5. Del 5 al 7, más o menos corroborando lo que estaba finalizando. No, me pasé, aquí sí. Primera de Pedro 2, 5 al 7. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en el precioso, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Somos también parte, somos también eh, piedras de este templo precioso que el Señor ha construido. Que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Para la iglesia de hoy, lo que estos capítulos nos puedan enseñar, enseñan el valor de la preparación en equipo, la responsabilidad, la excelencia y la obediencia al Señor. También nos recuerdan que cada uno como persona tenemos un papel importante en los planes divinos que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Y también nos sigue enseñando que Dios sigue buscando corazones fieles más que obras impresionantes. Dios en este tiempo sigue buscando hombres y mujeres dispuestas a poder construir el templo para el Señor. Y eso como vida personal. No hablo de un templo físico como se hizo aquel entonces. Cuando disponemos de nuestros talentos, cuando disponemos de nuestros dones al servicio del Señor y vivimos en la perfecta voluntad del Señor, por supuesto, estamos construyendo el templo, estamos construyendo una vida que le honra a Dios, así como Salomón también construyó un templo para su gloria. Que Dios nos pueda bendecir, amados hermanos, que Dios nos pueda ayudar en todo lo que podamos tratar y en todo lo que el Señor haya puesto en nuestros corazones.